Violencia es violar el sentido de la vida. La violencia no discrimina. Violencia es violar el sentido de la vida. Violencia es violar el sentido de la vida. No hay pobres ni ricos, ni clase media violenta. Hay violencia. La violencia no discrimina. Violencia es violar el sentido de la vida. Luchemos por un presente sin violencia y creamos nosotros mismos. Entre vos y yo, entre nosotros, está lo que vendrá. La violencia no discrimina. La violencia es mentir. No hay pobres, ni ricos, ni clase media violenta, solo hay violencia. La violencia no es joven, es un viejo problema de todos. Violencia es violar el sentido de la vida. La violencia no discrimina. La violencia no discrimina. La violencia no discrimina. Violencia es violar el sentido de la vida. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. No hay gays, ni mujeres, ni hombres violentos. Hay violencia. La violencia no discrimina. Entre vos y yo y entre nosotros está lo que vendrá. La violencia no es joven, es un problema de todos. Violencia es violar el sentido de la vida. La violencia no discrimina. Violencia es violar el sentido de la vida. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Violencia es mentir. La violencia no es joven, es un viejo problema de todos. Violencia es mentir. Violencia es mentir. La violencia no discrimina. La violencia no es joven, es un viejo problema de todos. Violencia es violar el sentido de la vida. Violencia es mentir. La violencia no discrimina. Violencia es violar el sentido de la vida. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Violencia es violar el sentido de la vida. La violencia no es joven, es un viejo problema de todos. La violencia no discrimina, ¿no? Violencia es mentir. La violencia no es joven, es un viejo problema de todos. La violencia no discrimina. No hay pobres, ni ricos, ni clase media violenta. Hay violencia. La violencia no discrimina. Violencia es violar el sentido de la vida. Violencia es violar el sentido de la vida. Violencia es mentir. La violencia no discrimina. La violencia es violar el sentido de la vida. Entre vos y yo, entre nosotros, está lo que vendrá. Violencia es mentir. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. La violencia no es joven, es un problema viejo de todos. Violencia es mentir. Luchemos por un presente sin violencia, creamos a nosotros mismos. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Lo importante no es ser alguien con mayúscula, notable o famoso. Lo importante es ser alguien con minúscula, una persona irrepetible. No hay jóvenes ni adultos o viejos violentos. Hay violencia. La violencia es mentir. No hay pobres, ni ricos, ni clase media violenta. Hay violencia. Violencia y mentir. Violencia es mentir. La violencia no es joven, es un viejo problema de todos. Violencia es mentir. La violencia no discrimina. Violencia es mentir. Entre vos y yo, entre nosotros está lo que vendrá. No hay jóvenes ni adultos o viejos violentos. Hay violencia. Luchemos por un presente sin violencia. Creamos en nosotros mismos. Luchemos por un presente sin violencia, creamos en nosotros mismos. Violencia es mentir. Violencia es mentir. Violencia es mentir. Violencia es violar el sentido de la vida. La violencia es mentir. La violencia no es joven, es un viejo problema de todos. La violencia no discrimina. No hay jóvenes, ni adultos, ni viejos violentos. Hay violencia. Violencia es violar el sentido de la vida. La violencia no es joven, es un viejo problema de todo. La violencia no nos discrimina. La violencia no nos discrimina. Lo importante no es ser alguien con mayúsculas, notable o famoso. Lo importante es ser alguien con minúscula, una persona irrepetible. Violencia es mentir. La violencia no discrimina. La violencia es mentir. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Si sufrís violencia, Anímate a pedir ayuda. Que cambiar cuesta. pero no cambiar cuesta más. Luchemos por un presente sin violencia, creamos en nosotros mismos. La violencia no es joven, es un viejo problema de todos. La violencia
contra la mujer. Es una violación a los derechos humanos. Violencia es mentir. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. La violencia no sirve. Violencia es mentir. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre vos y yo, entre nosotros, está lo que vendrá. No hay jóvenes ni viejos violentos, solo violentos. La mentira es violencia. Lo importante no es ser alguien con mayúsculas, notable o famoso. Lo importante es ser alguien con minúscula, una persona irrepetible. Violencia es violar en el sentido de la vida. Violencia es mentir. Luchemos por un presente sin violencia, creamos en nosotros mismos. Luchemos con un presente sin violencia, creamos en nosotros mismos. No hay jóvenes, ni adultos o viejos violentos. Hay violencia. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. Violencia es violar el sentido de nuestra vida. Violencia es mentira. Entre vos y yo, entre nosotros, está lo que vendrá. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo.